No sé si todo esto viene de la ideología de género o ideología woke. La propia legalización del aborto se convierte en una estructura de violencia de género, esa sí que es de verdad de género. El género es una de las mil elucubraciones de los años 60-70, donde aparecieron cantidad de ideologías y de filosofías que no han durado nada. Toda la moda actual de los menores trans, de cambio de sexo, se convierte en un cliente de las farmacéuticas para toda la vida. Esto no lo financia ni Moscú, ni Cuba, ni Corea del Norte. Lo financia San Francisco. Un chico de hoy, en principio, está influido por una visión materialista de la vida. Y eso, llega a mi edad solos y tristes. Me preguntaba una periodista, ¿no se siente usted muy solo y fracasado? Le dije, en absoluto. Mire usted la calle cuando me manifiesto rodeado de millones de personas. Desde posturas oficialmente católicas se quiere satanizar la Agenda 2030, porque creo que eso no es cristiano. Uno me dijo, pero usted no ve en los pasillos de la sede de ONU en Nueva York al diablo. Y le dije, no. Pero sí veo a Dios. El paro juvenil en España es dramático. Pues porque existe la familia, sino aquí habría una revolución. A la de tres. Bien, hoy nos acompaña Benigno Blanco, exsecretario de Estado durante el gobierno de Aznar y expresidente del Foro de la Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Benigno? Estupendamente. Encantado de estar hablando contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, esta conversación. Me gustaría empezar preguntándote cuáles fueron los valores que te inculcaron de joven tus padres y cómo fue tu infancia y cómo llegaste a ser el secretario de Estado de José María Aznar. Eso es como preguntarme por toda mi vida, ¿no? Básicamente, sí. Pero de forma resumida, para entender quién es. Con rápidos flash. Yo procedo de una familia de trabajadores de la cuenca minera asturiana. Mi padre trabajó en la mina desde muy jovencito, luego fue calderero en Ensidesa, la empresa siderúrgica pública, ¿no? Yo nací en el año 57, o sea, en otro mundo. Era una España sin libertades bajo la dictadura de Franco, en un ambiente muy pobre. La gente eso lo llama humilde. No sé por qué se identifica la humildad con la pobreza, ¿no? Y me marcó mucho desde muy joven tres cosas, por lo menos. En primer lugar, la fe de mis padres. Mi madre, sobre todo, era una mujer de profundas convicciones religiosas y además que las vivía prácticamente, ¿no? Somos 7 hermanos y en los 7 eso ha dejado una huella permanente en el tiempo. Mi padre quizá era menos religioso práctico, siempre tuvo fe, iba a misa los domingos, pero vivía con menos intensidad el amor de Dios, pero es un hombre que dejó su vida por sacarnos adelante a los 7 miembros de la familia. Empezó a trabajar a los 11 años, así de una vida dura, y logró que, por ejemplo, fuésemos la primera generación de esa familia en que los que quisimos estudiamos estudios universitarios. Gracias al esfuerzo y la dedicación de mis padres, obviamente, ¿no? Por lo tanto, un ejemplo de una familia católica y volcada de verdad con un sacrificio intensísimo en circunstancias nada fáciles por dar a sus hijos las mejores oportunidades de la vida. Luego tuve la suerte de encontrarme muy joven con el Opus Dei, también en la cuenca minera asturiana. Y eso me dio una visión, por decirlo así, de un cristianismo profundamente implicado en la responsabilidad sobre el mundo en el que vivo. Siempre tuve muy claro, y eso lo aprendí en la obra, que un cristiano es responsable de su mundo, de los problemas de su mundo. Y por eso creo que desde muy joven estuve disponible para los retos que me planteaba la vida. Estudié Derecho en Oviedo. Cuando yo acababa la carrera de Derecho se planteó el primer anteproyecto de ley del aborto en España en el año 82. Nada más ganar las elecciones Felipe González. Y fue una ocasión, digamos, en que di mi primer paso de activismo público, porque me pareció que era un tema muy importante y que yo, aunque no era nadie, joven, acabando la carrera de Derecho en una región periférica de España y sin medios de nada, me pareció que tenía que hacer algo, porque ese era un tema muy importante. Y por eso me impliqué en la puesta en marcha de la Asociación Asturiana en Defensa de la Vida y nos dedicamos, con nuestros escasos medios entonces, a dar charlas por toda Asturias donde nos dejaron sobre la importancia negativa de la aprobación de una ley del aborto y en poner en marcha también una primera vez de red de apoyo a mujeres embarazadas. ¿Por qué tenía esa conciencia de que tenía que implicarme en los retos que plantea la vida? Porque quizá desde muy joven vi dos cosas que me suscitaron la ilusión por hacer algo en la vida, que fueron la falta de libertades en España,
que me parecía deleznable, y las profundas injusticias sociales de aquella España. Yo vivía en un ambiente, como te digo, muy pobre, donde había mucha explotación, mucho abuso de poder. Entonces, eso desde pequeño, yo creo que nunca he tenido odio a nadie, pero sí la sensación de que hay mucho que hacer para mejorar nuestra sociedad. Y por eso me impliqué de entrada a raíz de esa ley, empecé a conocer gente de lo que luego se llamó la Federación Provida, que no sabíamos ni que existía, porque no existía Internet, la información era muy poquita, pero fui conociendo en otros puntos de España a gente que estaba implicada en la misma causa y así se fue organizando todas esas asociaciones Provida, de las que llegué en unos años a ser el asesor jurídico de la Federación de Asociaciones Provida. O sea, logré una cierta proyección nacional y lo que empecé a hacer en Asturias de dar charlas y tal, luego lo repliqué por toda España, ¿no? Y además, cuando se entró en vigor la ley del aborto del año 85, la primera que hubo en España, los primeros abortos que se realizaron al amparo de la misma se hicieron en Oviedo, en mi pueblo. Bueno, en mi pueblo. Yo soy de Gijón, pero en Oviedo estudié. Y me pareció que aquellos dos abortos no encajaban en los supuestos despenalizados por aquella ley que era muy restrictiva teóricamente. Entonces, como joven abogado que acababa de incorporarme a mi primer despacho de abogados en Asturias, planteé una querella criminal contra todos los responsables en el sistema sanitario de aquel aborto, que tuvo mucha resonancia nacional por ser los primeros, ¿no? Y logramos durante bastante tiempo una resonancia mediática para la causa Provida, el intento de empezar a crear una jurisprudencia que acotase que aquella ley no admitía el aborto libre, era solo para algunos casos muy concretos, y que, dado que seguía siendo un aborto el delito, aunque no se imponía la pena correspondiente cuando concurrían determinadas circunstancias, debían ser los jueces los que, como con cualquier delito, dijesen si de verdad cada aborto encajaba en los supuestos despunibilizados de la ley o no. Y eso logró una cierta paralización durante bastante tiempo de la aplicación de la ley del aborto, porque creo, dicho así un poco brutamente, que introdujo miedo en los médicos. Incluso los que estaban dispuestos a practicar abortos, al ver que esto puede revisarlo después un juez y a lo mejor no coincidir con que este aborto encaja en la ley, bueno, eso me dio una cierta autoridad moral o intelectual, si quieres, en el mundo Provida en España, ¿no? Y nunca he abandonado esa causa. Y de hecho, de las cosas que más orgulloso me siento en mi vida es de haber promovido hace 15 años Red Madre, que es una red de voluntarios, de voluntarias básicamente por España, que se dedican a estar a disposición de cualquier mujer embarazada en una situación problemática que se plantea abortar, para ayudarla a tomar la mejor decisión posible, que siempre es tener al niño. De hecho, en este momento Red Madre son una red estable de unas 1000 voluntarias para toda España. Y lo digo en femenino porque, como es un tema de acompañamiento y empatía con mujeres, es algo que hacen fundamentalmente mujeres. También estamos hombres, pero estamos más en los temas simplones de conseguir dinero y esas cosas. Las que ayudan a las mujeres y las acompañan suelen ser mujeres. Pues son como unas 1000 mujeres por España, que por ejemplo el año pasado han atendido a algo más de 60.000 mujeres que no han abortado. O sea que estamos poniendo en marcha, y eso nace de mi primera experiencia en Asturias, que en una sociedad como la nuestra, que se ha desarmado moral e intelectualmente para defender la vida del no nacido, hay una sola manera de evitar abortos, es ponerse al lado de la mujer embarazada y decirle: tus problemas son mis problemas, ¿qué necesitas? Vamos a intentar entre los dos tirar para adelante. Esto me ha permitido ver la profunda miseria y abandono en que dejamos muchas veces a las mujeres embarazadas. Es muy fácil en frío, sentado en un sillón, decir que el aborto está muy mal. No está fácil entenderlo así cuando sufres violencia, problemas económicos gravísimos, estás en España sin papeles, coaccionada por todo tu entorno para que abortes. Sigue siendo igual de malo el aborto, por supuesto, pero humanamente se entiende que una mujer se pueda plantear eso como solución. Y por eso creo, y estoy orgullosísimo de Red Madre, que estar a su lado, darle lo que necesite, sobre todo compañía, empatía, es algo que merece la pena. Y todo esto lo he ido aprendiendo para surgir el espíritu Red Madre desde aquellas mis primeras experiencias juveniles, ¿no?, en Asturias. Luego, este cierto conocimiento en la gente buena de este país me ha ido llevando también, según yo he ido madurando y cambiando mis circunstancias de la vida,
a implicarme en otras causas. Por ejemplo, yo me casé, tuve hijos y me impliqué en un movimiento de familias numerosas, llegué a ser el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, porque yo ya era un padre de familia numerosa, ¿no? Y luego cuando en España empezó la revolución ideológica de género con Zapatero, me impliqué en el Foro de la Familia, del que llegué a ser presidente, en que desarrollamos toda una agenda de comunicación y de formación en España para hacer lo que estuviese en nuestras manos, con poco éxito político, para oponernos a las leyes de género de Zapatero, la del mal llamado matrimonio homosexual, transexualidad, educación para la ciudadanía, etcétera, ¿no? No logramos parar esas leyes, cosa lógica, porque las leyes se paran en el Parlamento y no en la calle, pero organizamos en España entre los años 2004 y 2015 quizá las manifestaciones más masivas que ha habido en este país, si descontamos las del terrorismo, defendiendo la vida, la familia, el derecho de los niños a tener un padre y una madre, y contra gobiernos del PSOE y del PP, porque cuando uno defiende una causa, la defiende contra cualquiera, sea el partido político que nos implique en la misma causa, ¿no? De ahí surgió la iniciativa Red Madre, precisamente cuando vimos que se iba a aprobar una nueva ley liberalizadora del aborto, antes de que el gobierno ni siquiera la anunciase, pero se percibía en el ambiente, pusimos en marcha Red Madre porque pensamos, con cualquier ley, la ahora en vigor en aquel momento, que era la del 85, o la nueva que potencialmente llegue, que luego llegó, fue la ley del 2010, si una mujer quiere en España aborta. Ya no hay instrumentos jurídicos, al margen de la interpretación estricta de la ley, para evitar un aborto. Y por lo tanto fue nuestro diagnóstico, la única manera de evitar un aborto es ponerse al lado de una mujer. Y que la que puede abortar decida, con tu ayuda, si quiere en libertad no abortar. Y funciona. ¿Y cómo llegó a ser el secretario de Estado? Bueno, pues son casualidades de la vida. Cuando uno está disponible, pues van surgiendo oportunidades. Yo acabé la carrera de Derecho, me incorporé al Departamento de Derecho Administrativo, con una de las personas que más ha marcado y me ha ayudado en mi vida, José Luis Martínez López Muñiz. De hecho, fue el que me aconsejó estudiar Derecho y siempre se lo agradeceré, porque yo pensaba, como humanista que soy, yo me considero un humanista, empezaba a estudiar lo que entonces se llamaba Historia. Y él me dijo, creo que con muy buen criterio, mira, Historia puedes estudiarla toda tu vida por tu cuenta. Si estudias Derecho, te abres a una vida profesional, a una vida pública que a ti te interesa, y tendrás una formación de cabeza muy buena, porque el derecho ordena la cabeza, y se lo agradezco mucho porque es verdad. Pues bueno, cuando acabé la carrera me incorporé con el Departamento de Derecho Administrativo, que entonces era el titular de la cátedra, y estando allí se creó la Comunidad Autónoma de Asturias. Estamos hablando de otro mundo. Y se celebraron las primeras elecciones autonómicas, y al constituirse los grupos parlamentarios apareció por el Departamento de Derecho Administrativo, yo no lo conocía para nada, Francisco Álvarez Cascos, que acababa de ser el cabeza de lista del Partido Popular en las primeras elecciones autonómicas en Asturias, ¿no? Porque conocía mucho a José Luis y quiso pedirle a José Luis que él se convirtiese en el asesor jurídico del nuevo grupo parlamentario en el Parlamento. Y José Luis le dijo que él no le encajaba para nada por su trayectoria académica en aquellos momentos, pero que tenía un chico joven aquí que valía mucho, que era yo, y que si quería, seguro que yo podía hacer eso. Y empecé a trabajar con Álvarez Cascos como asesor jurídico. Yo era un tío recién licenciado. Y ahí empezó mi actividad política, por decirlo así. Yo no era del Partido Popular ni nada, pero bueno, empecé a hacer lo que hace un asesor jurídico en un parlamento, ¿no? Textos jurídicos, enmiendas a textos, preparar discursos, dar opinión sobre los temas que surgen al debate, etcétera, ¿no? Y unos años después vine a trabajar a Madrid, llamado a la asesoría jurídica de Iberdrola. Pues me he llevado dos vidas en paralelo, por decirlo así, ¿no? Una profesional como abogado y otra ese tipo de actividades sociales. Y también en aquellos años Cascos vino a Madrid porque se había elegido senador primero y luego diputado y luego secretario general del partido, ¿no? Y él me invitó a continuar haciendo en Madrid, en el Congreso y en el Senado, lo que venía haciendo en Asturias con él. O sea, asesorar jurídicamente al grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado en los temas que surgían. Estamos hablando de los años en que Aznar acaba de llegar a la presidencia del Partido Popular y Felipe González gobierna con mayoría absoluta. Entonces participé muy activamente esos años, aparte de trabajar en Iberdrola, que llegué a ser director de la asesoría jurídica de esa empresa. En mis tiempos libres trabajaba como asesor jurídico del Grupo Parlamentario Popular y ahí pude trabajar pues, con Aznar, con Rodrigo Rato, con Cascos, por supuesto, y todos los que
luego formaron parte de los primeros gobiernos. Y nunca me planteé dedicarme a la política ni afiliarme al partido. Pero me gustaba lo público, intelectualmente era interesante, creo que mi formación jurídica me permitía aportar cosas. También por mi preocupación pro vida, fueron años de debate sobre proyectos de ley del aborto que no llegó a aprobarse ninguno, gracias a Dios. Y ahí yo pude influir un poco en la postura del Partido Popular y de algunos otros partidos, porque cuando estás ahí acabas conociendo a gente de todo el mundo, ¿no? Y se convierten en amigos tuyos, sean del partido que sean, ¿no? Y cuando andaban a las elecciones en el año 96, yo ni me planteé nunca dedicarme a la política ni dar el salto. Pero bueno, me llamaron, conocía, tenía amigos entre el nuevo gobierno y me llamaron. En concreto, fui de entrada secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente con Isabel Tocino. Creamos el Ministerio de Medio Ambiente, gestioné las políticas de aguas y de costas de este país. Y luego, 4 años después, cuando se constituye el segundo gobierno de Aznar, Cascos me llama para que me fuese con él al Ministerio de Fomento como secretario de Estado. Con lo cual fui 4 años secretario de Estado de Medio Ambiente y 4 de las obras públicas tradicionales. De mí dependían las carreteras, los ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos, con lo cual fueron 2 secretarías de Estado muy técnicas, ¿no? Pero creo que también, precisamente por estar ahí y conocer a todo el mundo, he podido influir también discretamente en muchos de los debates de contenido ético y moral de esos años en temas de bioética, de reproducción asistida, de tratamiento legislativo de los embriones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mi vida es o ha sido estar un poco disponible para lo que iba surgiendo, sintiendo en el fondo que si puedo, algo tengo que aportar a esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Y ahora que ya soy muy viejo y me estoy jubilando, voy saliendo de las entidades en que he estado, sigo colaborando, pero ya no ocupo un primer lugar en ninguna. Sigo muy pendiente de Red Madre, porque eso me parece de lo más apasionante que he visto en mi vida, y creo que las mujeres embarazadas se lo merecen. Y además es quizá el trabajo de todos estos a los que he hecho referencia, en que el resultado concreto de lo que hace se ve más claramente, ¿no? Lo que hice en el Foro de la Familia en política, bueno, pues creo que es importante, dicho así con poca humildad, pero que está un poco en el aire el cuantificarlo, ¿no? En cambio, el trabajo de Red Madre son niños en la cuna y mujeres felices, porque todo aborto tiene 2 víctimas, que son la mujer que aborta y el niño que no nace. Hablemos de ello, porque he hablado de varias cuestiones. Red Madre, ¿no?, que ayuda, según ha comentado, a 60.000 mujeres, o ayudó a 60.000 mujeres pues solo el año pasado. Y luego imagino que durante todos estos 15 años han sido muchas miles más. Empezamos con muy poquitas, como siempre pasan, y gracias a Dios va creciendo. ¿Y de dónde viene todo esto que provocó que se empezara a hablar del aborto en España en el 85? Usted ha hablado de que es importante que un niño tenga un padre y una madre, ha hablado del mal llamado matrimonio homosexual, ha hablado de un conjunto de temas que me gustaría preguntarle. No sé si todo esto viene de lo que ahora se habla de la ideología de género o ideología woke o lo que sea, ¿no? Porque ahora, de hecho, dicen que ya no hay derechas ni izquierdas, sino sería más como una nueva derecha y después una ideología woke. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos temas de ideología y por qué vienen a España? ¿Cómo salió? ¿Quién los propulsó? Y luego también, si quiere, entramos a por qué no debería una mujer abortar, por qué, bueno, etcétera. Son muchas cuestiones que planteas. Sí. Obviamente, cuando en los años 80 yo me empiezo a implicar en la cuestión del aborto, ni existía la ideología de género, ni la cultura woke, ni nada, ¿no? No tenían la promoción pública. Los fundamentos intelectuales ya estaban, ¿no? Pero no tenían promoción y nadie habíamos oído hablar de la ideología de género ni de lo woke, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Contestar a fondo a esa pregunta exigiría hacer un análisis profundo de la modernidad. Pero por no alargar demasiado esta entrevista. Lo que quiera. España, cuando muere Franco, se incorpora a la modernidad. Porque bajo la dictadura franquista vivíamos fuera de la modernidad, en un mundo muy artificial. Con sus cosas buenas y malas, como todo en la vida, tampoco hay que exagerar. Entonces, la modernidad ya implicaba en el resto de Europa aborto, divorcio, etc. Porque la cultura moderna se ha ido separando desde mucho tiempo antes de sus raíces cristianas. Esto comienza con el nominalismo en el siglo XIV, la Revolución Luterana, la Ilustración, la Revolución Francesa. Cada vez más
el mundo primero intelectual y político se separa de sus raíces cristianas y se construye en claves de una modernidad ilustrada muy imbuida de una postura anticristiana, además, no solo al margen del cristianismo, sino anticristiana. Y luego esta separación de las raíces humanistas tradicionales de la cultura occidental se van convirtiendo en la cultura común de la modernidad. Hay un momento de implosión intelectual que marca ya nuestra época contemporánea, que es 1968. En mayo del 68, la revolución sexual, la comercialización de la píldora anticonceptiva, ya convierten esa, por decirlo así, separación superestructural de la tradición cristiana en un tema personal y vital, la vida sexual de las personas. Y ahí empieza nuestro mundo. Todo tiene sus raíces, pero por ponerle un foco en un momento concreto, ¿no? Es una época en que Occidente vive muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha ido construyendo una sociedad de ricos, en donde los jóvenes viven muy bien en general. Hablo del mundo occidental, y empiezan a recibir una formación que es ajena completamente a la visión tradicional de la persona, al amor a una verdad y a un bien objetivos, muy imbuido la doctrina ambiente, lo que llamaríamos lo políticamente correcto, de un emotivismo muy anglosajón. Lo que importa soy yo, mi satisfacción, es bueno lo que a mí me gusta, no es bueno lo que a mí no me apetece. No hay reglas morales objetivas, la moral es un convencionalismo social que se crea y se recrea por consenso, y eso especialmente aplicado a la vida sexual y en consecuencia a la familia. Y ahí empieza la deconstrucción de la familia. Aparecen las primeras legislaciones de divorcio en Europa, luego las primeras legislaciones legalizadoras del aborto, la normalización social y jurídica del aborto en el mundo occidental comienza en enero de 1973 exactamente, con la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo norteamericano, que acaba de ser revocada hace un par de años, y se extiende como un tsunami por todo Occidente. Después de esa sentencia de los 73, en el año 75 se legaliza en Francia, en el 77 en Alemania, en el 78 en Italia, o al revés, 78 Alemania y Italia, hablo así un poco de memoria, ¿no? Y en el 85 España, porque va convirtiéndose en una de las señas de identidad del mundo democrático, libre y progresista actual, ¿no? Van cayendo todos los criterios tradicionales de moral sexual, incluso en la Iglesia Católica. Es la época de la profunda crisis moral de la Iglesia Católica después del Vaticano II, y por decirlo así, esta banalización de la sexualidad y de la moral, del concepto de bien moral como algo objetivo, no es defendido por nadie, porque incluso en la Iglesia Católica hay pocas voces ya que lo defiendan. Estoy simplificando y siempre es injusta una simplificación, ¿no? En ese momento España se incorpora a la modernidad. Franco muere en el año 75, como sabes, y la Constitución se aprueba en el año 78. Y por lo tanto se va aprobando en España la despenalización de la anticoncepción. Era delito la anticoncepción antes. Se legaliza el aborto por el primer gobierno del CD. Luego el aborto por el primer gobierno de Felipe González. Y entonces en la sociedad española se va produciendo una revolución moral e intelectual en poquísimo tiempo. Lo que en Europa fue una evolución de 40 o 50 años, en España se vive en 8 o 10 años. Y ahí me toca a mí cuando soy joven, cuando creo mi familia, o sea, es mi mundo. Y por eso intento profundizar al máximo posible en las raíces morales e intelectuales de mi visión cristiana del mundo. Porque también tengo muy claro que no se puede hacer política desde la religión. O sea, que yo no puedo ir al Parlamento diciendo esto que sea delito porque es pecado. Tengo que decir esto que sea delito porque esta sociedad es más justa si esto no se permite, si el Estado se compromete a luchar contra esto, por ejemplo, contra el aborto. Porque hay que defender con razones razonables en una sociedad pluralista, desde mi libertad, apelando a la libertad racional de los demás, aquello que yo creo que es bueno y hay que convencer. Por eso siempre todas las iniciativas sociales en las que yo estoy implicado, ninguna ha sido católica oficial. Provida, el Foro de la Familia, Familias Numerosas, son sociedades civiles, donde intentamos razonar en términos de una sociedad más justa, más humana, con todo el mundo, las propuestas que hacemos. Muchas veces con muy poco éxito. Pero no me importa tanto el éxito como formar cabezas y corazones. Por ejemplo, cuando realizábamos las grandes manifestaciones contra las leyes de Zapatero, ¿no? Aborto, matrimonio homosexual, etcétera, había gente, cuando luego se aprobaba la ley,
que tenía la sensación de que habíamos fracasado. Yo nunca lo viví como un fracaso, porque reunir a 1 millón de personas en las calles de Madrid es ayudar a que ese 1 millón de personas se reafirme en sus convicciones, haga lo que haga la ley. Es tener una voz que llega a los 48 millones de españoles. Si yo me pongo solo en la Puerta del Sol a decir no al aborto, no me oye nadie. Incluso la gente pensará que estoy loco allí gritando no al aborto. Si voy rodeado de 1 millón de personas, me oyen los 48 millones de españoles. O sea, es un medio también de conversación pública, que es la esencia de la democracia, la conversación pública. E incluso tengo alguna anécdota, unos años después de las manifestaciones que organizamos en el año 2010 y 2011. En el 2010 contra el proyecto de ley del aborto de Zapatero, en el 2011 contra la negativa a derogar esa ley del gobierno de Rajoy, que también reunieron a cientos de miles de personas, en las que yo tuve la ocasión de hablar desde el estrado que habíamos organizado en la Puerta de Alcalá para dirigirnos a esta ciudad española. Pues pocos años después fui a dar una conferencia a Alicante, no me acuerdo sobre qué, y al final de la conferencia se me acercó una señora que llevaba un carrito con un niño pequeño, una niña. Me dije, ¿puedo hablar un momento con usted? Le dije, claro, por supuesto. Y me dice, mire, hace, no me acuerdo cuánto tiempo exactamente, yo fui a Madrid porque tenía una cita para abortar en la clínica Dator. Y unas horas antes, paseando por Madrid mientras esperaba la hora de la cita, pasé por la Puerta de Alcalá. Y estaba usted allí dando un meeting, creo que me dijo. No era un meeting, pero bueno. Y por curiosidad me paré un poco a escuchar. Y allí decidí no abortar, y esta es la niña. O sea que estas cosas que se hacen, que aparentemente pueden ser inútiles, nunca son inútiles. Otra cosa es que los resultados no los veamos o no sepamos cuantificarlos, pero estoy seguro que todo acto de responsabilidad social para defender bienes importantes tiene un efecto positivo y bueno, aunque no consigas el efecto inmediato político, eso de parar una ley, por ejemplo, ¿no? Y por eso creo que merece la pena actuar como responsable de la propia sociedad. Tengas muchas o pocas posibilidades de este éxito inmediato, ¿no? Bien, pues siguiendo con esa historia, a partir del año 89 todos estos problemas cambian y se agravan, cuando cae el muro de Berlín. Porque en el mundo en que yo fui joven en el siglo XX era un mundo bipolar. Washington-Moscú, comunismo social libre, simplificando, capitalista, ¿no? Y en esa confrontación, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde un poco antes, pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 89, la sociedad capitalista occidental, para legitimarse éticamente frente al totalitarismo comunista, se vistió de sus mejores galas. Hizo alarde de su compromiso con los derechos humanos, con la libertad, con la justicia. Y no digo que fuese hipócrita, pero resaltó esa parte mejor del capitalismo actual, ¿no? Pero a partir del año 89 esto cambia, ya solo queda una fuerza viva en el mundo. Repito, hablo del mundo occidental, que es el que yo conozco un poco más, ¿no? Aunque gran parte de lo que pasa en el mundo occidental también tiene su proyección y su influencia en todo el planeta, ¿no? Y es que el capitalismo se está volviendo cada vez más descarnado. La única fuerza que queda viva hoy día en el mundo es el dinero. Se globaliza la economía de producción se va convirtiendo en economía puramente financiera, donde el dinero es más rentable en sí mismo que la producción y la venta de servicios y de bienes, y por lo tanto las facetas más humanistas del capitalismo van quedando fuera, van olvidándose. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Que cada vez más al capitalismo como sistema económico se le va añadiendo una sociedad capitalista. O sea que no es solo el mundo de la producción y el consumo, sino la vida, la forma de vivir las personas, la que responde a los criterios capitalistas de que todo es deseo, compra y nuevo deseo, consumo y nuevo deseo. Por ejemplo, en materia sexual. Occidente históricamente, desde el siglo I, o sea, con la aparición del cristianismo, se introdujo la sexualidad en la conciencia personal. Eso fue una de las grandes revoluciones del cristianismo respecto a la sociedad grecorromana. Y por lo tanto se considera el sexo como parte de la ética vital que compromete a la persona. De ahí viene la valoración del matrimonio, de la paternidad, de la maternidad, etc. El nuevo capitalismo sustituye la ética sexual tradicional de matriz cristiana por lo que se puede llamar la nueva ética sexual capitalista. El sexo es un producto de consumo como cualquier otro. El aborto y la anticoncepción forman parte de eso.
son negocios que inciden en la vida de las personas y que incentivan que se consuma aborto y anticonceptivos porque es un negocio. La pornografía, otro negocio que sustituye a la ética personal por algo que se compra y se vende. Podemos añadir a eso la mercantilización del cuerpo, primero de la mujer y ahora también de hombres y mujeres, donde, como es un mercado en el que hay que estar disponible, hay que estar deseable continuamente. Y por lo tanto eso exige moda, cosmética, peluquería, cirugía estética, conservar el cuerpo siempre aparentemente muy deseable. Son negocios que están apareciendo y que a la vez, como todo negocio capitalista, quiere llegar a la gente para que lo consuma, y donde se usan, en plan marketing de mercado, ideologías que ayuden a la venta de estos productos. Eso es el género. ¿Y quién está detrás? El género es una de las mil elucubraciones de los años 60-70, que fue una época de locura intelectual, ¿no?, donde aparecieron cantidad de ideologías y de filosofías que no han durado nada, porque no tenían consistencia. Es el mundo del estructuralismo francés, del existencialismo francés, Foucault, Marcuse, la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Sartre, Simone de Beauvoir. Ideologías y filosofías con muy poquito contenido, de grupos minoritarios muy radicales. Y el género es la aplicación al sexo de esa ideología materialista, de enfrentamiento personal, de división y de odio. El género no es más que la afirmación de que nuestro cuerpo no nos da ninguna información relevante para entender nuestra sexualidad y que en consecuencia nuestra sexualidad consiste solo en lo que cada uno quiere y desea. Por decirlo así, en ese doble componente del ser humano, naturaleza y libertad, la ideología de género quita toda importancia a la naturaleza material de nuestro cuerpo y se queda con la libertad y la autonomía de la persona. Por eso nos convierte en varones de deseos. ¿Qué soy yo? Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Hombre, mujer, homosexual, heterosexual, de género fluido, lo que yo desee es lo que vale. Y el cuerpo es indiferente. Por lo tanto, es en el fondo un viejo idealismo reformulado al servicio de convertirnos en materia sexual en sin más consumidores de deseos propios que el mercado te ofrece satisfacer. Por ejemplo, toda la moda actual de los menores trans, o sea, de esa inducción cultural a los menores para que se consideren transexuales. En el fondo es mercado de nuevo. Una persona que empieza a hormonarse o incurre en cirugías de cambio de sexo se convierte en un cliente de las farmacéuticas para toda la vida. O sea, detrás de todas estas cosas hay problemas personales reales, siempre ha habido transexuales, pero que se generalizan por una ideología que lo presenta como lo normal y deseable y te ofrece en el mercado que compres la satisfacción de esos deseos que la misma ideología te genera. Por eso, ¿quién defiende y sostiene la ideología de género hoy día? El mercado, el dinero. Viene de Estados Unidos. Esto no lo financia ni Moscú, ni Cuba, ni Corea del Norte. Lo financia San Francisco. ¿Y exactamente se sabe si es alguna empresa o alguna persona en concreto? En este momento, se puede decir muchas. ¿Quién financia la extensión de la ideología de género en el mundo? Pues desde la Open Society de Soros a la Fundación Rockefeller, con la colaboración de la Fundación de Bill y Melinda Gates, por decir los que más dinero aportan y más conocidos son. Luego habrá cientos de miles más que ni me suenan de nada, ¿no? Pero yo no veo, quizás yo sea inocente, no veo una conspiración mundial. Veo gente que quiere ampliar su mercado, su negocio, y que invierte con mucha generosidad, envidiable, dicho sea de paso, fortunas inmensas en conseguir esto. Y claro, influyen mucho. Forman gente en las universidades, influyen en las publicaciones, en la ciencia moderna, si se la puede llamar ciencia, en los partidos políticos, en la ONU y en todos los sitios, porque trabajan muy profesionalmente. Y se están quedando ideológicamente con el mundo, prácticamente, sí. ¿Y cree que la gente se puede estar enfadando? Yo lo que creo es que, para empezar, en general la gente es muy inconsciente y estudia poco las cosas. Digo, no es un insulto, sino bueno, la vida nos come a todos. En esta actual vida digital, una noticia sustituye a otra en horas. Todo parece que va siendo consumido a una velocidad increíble y no da tiempo a pensar, a profundizar. Esto pasa con las guerras también. Oímos tanto hablar de la guerra de Ucrania o de Gaza que creemos que sabemos mucho. Yo no me encuentro con casi nadie, me muevo en ambientes, digamos, intelectualmente bastante solventes, gente que conozca de verdad la historia de Ucrania, de Rusia,
La ubicación geográfica, porque la geoestrategia política tiene mucho que ver con la geografía desde siempre. Que conozca la historia de Palestina, de Israel. Encuentro muy poca. Sí. Y sin embargo tenemos la sensación de que sabemos. Como estamos viendo imágenes todos los días, sabemos los buenos y los malos y ya está, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también estos temas más ideológicos, más de fondo, pues la gente muchas veces no para mientes en pensarlos, en estudiar, pero todo esto exige estudiar, claro. Todo lo que yo digo no es porque yo tenga ninguna información confidencial, pero intento estudiar un poco las cosas. Con lo cual, en definitiva, un chico de hoy, en principio, está influido por una visión materialista de la vida, que desprecia bastante el cuerpo, aunque exalte la sexualidad y el placer corporal, que ve un mundo muy inestable donde las fidelidades están desapareciendo, fidelidades al matrimonio, en el trabajo. El mundo tradicional era muy estable. La gente empezaba a trabajar en una empresa, en principio para toda la vida, y se casaba con una mujer y en principio era para toda la vida. Luego podría fracasar, pero en principio, ¿no? Ahora vuestro mundo es líquido, como decía Bauman, absolutamente inestable, donde no hay cosas permanentes, ¿no? Donde el mercado te incentiva a convertirte en un consumidor, por ejemplo, de sexo. Es que el mercado te persigue para que consumas eso. Y tampoco se ve una razón ideológica, sino es una razón de vender. Son mercados, ¿no? Y todo eso nos influye a todos. Donde, que ha sido la conciencia moral de Occidente de alguna manera durante 2000 años, la Iglesia Católica, a veces también por sus crisis y sus dudas, no ejerce un papel muy pedagógico, y eso influye también, como es lógico, ¿no? Donde muchos jóvenes no tienen la experiencia de una familia estable, de una referencia de cariño permanente en la vida, porque papá y mamá han roto y lo han intentado de nuevo y han sufrido, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde faltan referencias básicas, falta el hábito de pensar, donde la capacidad de mentir, de engañar, de disfrazar las cosas es inmensa, todo el tema de las fake news, de las redes, todo lo que queráis, ¿no? Y donde no es fácil aclararse y la gente no se aclara. Y ese es un problema, porque el ser humano es un ser racional. Y por lo tanto, para aclararse tiene que pensar y tener ideas claras, seguridades intelectuales y morales. Ser malo no es hacer cosas malas, es no saber en qué consisten las cosas buenas, porque para ser bueno hace falta conocer el bien y después intentar poner tu libertad al servicio de ese bien que antes has identificado como tal. Si no identificas el bien porque te han enseñado que no hay bienes objetivos, que todo es subjetivo, que depende, te estás inhabilitando a ti mismo ni siquiera para intentar ser bueno. Por ejemplo, yo estoy convencido de que la lealtad y la fidelidad matrimonial son una gozada. Y estoy convencido porque lo he vivido. Lo he visto en mis padres y lo he visto en mi familia. Y por tanto, cuando hablo de que compensa un matrimonio de lealtades abierto a la vida, es porque he visto que es una fuente de felicidad, no porque me lo haya dicho un manuscrito judío de hace 2500 años, que también lo dice, pero es que es una experiencia vital. Igual que sé que ninguna mujer, porque lo he vivido en Red Madre, se arrepiente de haber tenido a su niño, nunca. Y he visto a muchas mujeres que han abortado que se arrepienten y lo ven como la peor decisión que han tomado en su vida. O sea, la vida me ha enseñado que cosas que identificamos con la moral tradicional son las que hacen felices a las personas. Y por eso puedo proponerlas con una sonrisa y legítimamente a mi sociedad para que intente entenderlo. Yo, por ejemplo, cuando me casé con mi mujer, ahora vamos a celebrar la semana que viene los 39 años de casados. Vamos de viaje la semana que viene. ¿Dónde os vais? A Galicia, muy bien. Porque yo soy asturiano, me casé en Asturias y cuando nos casamos no teníamos ni un duro, se decía entonces, y nos fuimos en autobús de viaje novios a Galicia. Ahora la gente se casa y tiene que ir a Tailandia, como cerca, ¿no? Nosotros fuimos en autobús a Galicia, pero daba para base, pero vamos a volver al mismo sitio donde estuvimos, ¿no? Y mi mujer dice, vamos a celebrar los 39 años porque igual no llegamos a los 40, vamos a prevenir, ¿no? Bueno, eso es una anécdota personal, ¿no? Es decir, yo me casé con una chica porque la quería, porque estaba muy buena. Seamos sinceros. Quizá un poco egoístamente también, pues sí, claro. Y éramos dos que nos queríamos. Pero luego empezaron a nacer niños. Y los niños cuando crecen te quieren, y tú a ellos. Y lo que era un amor de dos va convirtiéndose en un amor de varios. Y luego los niños crecen y ligan. Es que yo solo tengo niños varones. Y se casan. Y aparecen las nueras. Y las nueras también me quieren. Pues son muy bajas. Entonces lo que era un mundo de unos poquitos se va ampliando. Y luego ellos tienen niños y aparecen los nietos. Y yo quiero a mis nietos y mis nietos me quieren a mí. Por lo tanto, yo vivo ahora, cuando llego a mi vejez,
rodeado de una urdimbre de amor. ¿Y cómo vivir bien una vejez? Ahora volvemos al tema del aborto, pero este tema me Problema que parece concluya interesante. esto. Merece la pena ser leal a los propios amores también en términos de felicidad personal. Y sin embargo miro a gente joven, vamos, que era joven conmigo, amigos, compañeros de universidad, etcétera, que por lo que sea han invertido más en sí mismos que en dar amor. Y eso pasa factura. Y eso, llegan a mi edad solos y tristes, en general. Luego en humano hay de todo, ¿eh? Pero en general es así. Quien invierte en amor recoge amor, quien invierte en lealtad recoge lealtad, y quien invierte en sí mismo pues acaba solo. Esto es algo que los jóvenes no sabéis porque no lo habéis vivido, no porque seáis tontos. Pues yo creo que los viejos tenemos que contároslo, pues para que lo sepáis. Yo ahora doy muchas conferencias hablando de esto, porque creo que estoy ayudando por lo menos a tener una información que es relevante para organizar la vida y que en vuestro mundo no es tan fácil tenerla porque no es el modelo de vida que enseñan ni las series de moda que veis en Netflix, ni la música, ni el cine, ni nada. Y si no os lo contamos los viejos, pues os falta una información importante para organizar vuestra vida, ¿no? Pues aprovecho para colocarte a ti y a los que nos oigan esto, ¿no? Me habías preguntado otra cosa. Sobre la vejez. La vejez es una maravilla. Es una maravilla por esto que te digo. Yo, y no he hecho nada especial en mi vida para merecer otra cosa, pero estoy rodeado de cariño de mucha gente. De mi familia, para empezar, gracias a Dios. Y hay problemas, por supuesto, ¿no? Vivo rodeado de cariño. Tengo muchos hermanos. Por ejemplo, mis hermanos y yo somos 7 hermanos, todos varones, dicho sea de paso. Igual que mis hijos, que son todos varones. Luego han aparecido nietas, ya estoy empezando a investigar lo que es una niña. Todos los años hacemos una reunión, un fin de semana al año, alquilamos una casa rural por ahí, porque ya vivimos desperdigados, y las 7 familias, ya con hijos y nietos, muchos de nosotros, nos reunimos y pasamos un fin de semana todos juntos. Una gozada. Porque si no, luego es difícil coincidir. Entonces lo hemos programado así y ya se ha convertido en una tradición familiar. Ya nos reunimos casi 50 personas. Una vez más, mis padres eran 2, tuvieron 7 hijos y ahora ya somos 50. Y lo pasamos de miedo. Y ya es algo que los niños, los nietos desean, porque es una cita que vamos, no falta nadie nunca. Vamos, alguna emergencia. Un año incluso que uno de mis sobrinos estaba haciendo un Erasmus en Varsovia y, por supuesto, para la familia, que lo llamamos así, la familia de Blanco, vino desde Varsovia, es profesor y se volvió, porque eso no se pierde, ¿no? Eso es una gozada. Y también tengo mucha gente que, bueno, por lo que sea, o no lo ha intentado o ha fracasado, o se ha dedicado su vida a buscar su propio placer, más o menos, y ahora está solo y viejo, y bastante triste. Entonces, perdón, me he vuelto a ir yo de las ramas. No te preocupes. Volviendo al tema del aborto, ¿por qué no se debe abortar? Y también preguntarle, en el caso de que usted tuviese la posibilidad de abolir el aborto, ¿cómo lo haría? ¿Lo haría de una o primero aplicaría políticas familiares y luego, o sea, en el caso de que en un futuro, imagínese que pasara como ha ocurrido en Estados Unidos hace un poco, con la derogación de la ley del 73 y tal, ¿usted cómo lo haría aquí? Pero bueno, primero si quiere vamos al por qué no se debería abortar. ¿Por qué no se debe abortar? Porque es un niño. Y esto vuelve otra vez con lo que era la tradición humanista de Occidente, que era una tradición realista, que se basaba, y esto viene de Sócrates, el siglo V antes de Cristo, ahí se funda Occidente, por decirlo de alguna manera, pensando y mirando el mundo objetivamente, mirándonos a nosotros los humanos, podemos tener un criterio realista. El bien y el mal no están escritos en las nubes, ni en las tablas de la ley, ni en los mandamientos. Están en la realidad de las cosas. ¿Por qué un embrión humano o yo tenemos derecho a la vida? Porque estamos vivos. Y como la vida es algo maravilloso, hay que tratarlo bien, no mal. ¿En qué consiste la moral? En tratar bien lo bueno que existe y en no tratar bien lo malo que existe y ya está. Y hay veces que podemos dudar por falta de información o por desconocimiento exactamente de las fronteras entre el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, durante muchos siglos no hemos sabido cuándo comenzaba la vida. Eso es verdad, había ignorancia, pero ahora no la hay. Por eso ahora que sabemos en qué consiste la vida, cuál es su origen, que en el óvulo fecundado ya hay un nuevo ser humano con una personalidad genética individual y única, si uno quiere ser bueno no queda otro remedio que decir yo no puedo acabar con eso que es bueno. Una madre puede tener muchos problemas, pero acabar con una vida no es un medio legítimo de resolver problemas.
cómo una sociedad puede tener problemas de todo tipo, pero no se puede acabar con el paro matando a los parados o matando a los delincuentes con la pena de muerte, porque la vida es muy valiosa, nos podemos matar, pero no podemos matar no porque esté escrito en un mandamiento no sé dónde, no sé cuándo, sino porque la vida es una maravilla. Lo mismo pasa con la sexualidad, nuestro cuerpo sexuado, diga lo que diga la ideología de género, es una maravilla. Todos los seres humanos somos sexuados. No existe el ser humano asexuado, y somos sexuados en masculino y en femenino, y no hay un tercer sexo. Y eso nos constituye y nos define. Y la sexualidad humana es complementaria. Puesto en común lo masculino con lo femenino, surge la vida. Y por lo tanto hay un sentido natural de la sexualidad, que es la posibilidad de ser padres o madres. Y eso marca el criterio de lo que es bueno o malo en materia de sexualidad. Pero repito, no porque esté escrito en una tabla, sino porque somos así. Bien, pues esta actitud racional de mirar sin prejuicios, con ternura y cariño, la realidad de las cosas para ver qué es bueno y merece ser respetado, se ha perdido en el mundo occidental. Hemos decidido estúpidamente desconfiar de la razón. Descartes nos hizo dudar de que con la razón podamos descubrir la verdad de las cosas. Eso fue la duda metódica de Descartes, el cogito. Luego Kant nos convenció de que con la razón no podemos conocer la realidad de las cosas. Y desde entonces el mundo moderno ha vivido una deriva irracional. Y nos hemos ido convenciendo de que solo es veraz y cierto nuestro conocimiento cuando se basa en los métodos propios de las ciencias experimentales contemporáneas. Y solo damos credibilidad y certeza a lo que es experimentable y matematizable, cuantificable. Y todo lo que no es cuantificable, por ejemplo, la dignidad humana, los derechos humanos, Dios, el valor del amor y de la lealtad, eso lo consideramos subjetivo, arbitrario, dependiente de las circunstancias y de las personas. Y ya no nos fiamos de la verdad de las cosas. Y no nos fiamos, por decirlo así, de la fuerza normativa moral de la realidad de las cosas. Y creemos que lo moral depende de cómo lo veo yo. ¿Cómo acaba un debate en el Parlamento sobre el aborto o en una cafetería de bar, en una conversación sobre el aborto? Normalmente es, bueno, pues tú lo ves así, yo lo veo así. O yo lo legalizo y tú si no quieres no abortes. Sócrates diría, ¿y qué importa cómo lo ves tú, cómo lo veo yo? Hay que dedicar tiempo a ver de qué va esto de verdad. ¿Va de una vida humana? Pues habrá que respetarla. Porque si no, ninguna vida humana merece respeto, o todas o ninguna, si queremos ser serios. Y por lo tanto ahora vivimos en un momento en que se ha banalizado la decisión de abortar. Una mujer cuando se plantea abortar normalmente no piensa que lleva un niño dentro, porque la sociedad la ha convencido de que no. Que es un amasijo de células, que lo importante es el problema que ella tiene, que puede ser gravísimo, repito, lo que yo veo en Red Madre rasga el corazón muchas veces de las situaciones concretas de las mujeres. La propia legalización del aborto se convierte en una estructura de violencia de género, esa sí que es de verdad de género, porque deja sola a la mujer ante la decisión de abortar. Cuando una mujer embarazada en una situación problemática se plantea abortar, ¿qué le ofrece el Estado y la sociedad? El aborto. Eso sí, se lo pagamos al 100%. Si decide tener al niño, se la deja sola. Por tanto, se la está coaccionando para abortar. Pues en Red Madre lo que hacemos es no dejarla sola. El lema de Red Madre es ese, nunca estará sola. Intentamos hacerlo realidad. Porque hay una estructura de género, porque solo afecta a las mujeres, para que aborte como solución a sus problemas. Y eso gratis, financiado y todo lo que quieras. Y sin embargo, la maternidad es abandonada como si fuese algo indeseable. Y por lo tanto, si alguien tiene el vicio de ser madre, allá el que se las arregle por su cuenta. Eso es terrible. Y además, a los más jóvenes los estamos educando en que eso es lo bueno, liberador de la mujer, derecho garantizado por el Estado. Y eso es terrible porque el aborto normalmente, como dije antes, tiene dos víctimas. Por supuesto, el niño que nace, una vida. Pero además la propia mujer. Porque con el tiempo, normalmente, hay de todo, repito siempre en lo humano, ¿no? Pero normalmente el aborto pasa factura. Hay otros errores que podemos cometer en la vida que se olvidan relativamente fácil. Pero el aborto te lo recuerda la misma vida. Ves por la calle un niño que tiene la edad que tendría el tuyo que abortaste. Tú misma te quedas embarazada y inevitablemente piensas en el anterior aborto y así mil cosas.
Y por eso es verdad que existe, de verdad, aunque no lo reconozca la psiquiatría contemporánea por condicionamientos ideológicos, un específico síndrome postraumático que sigue al aborto en muchos casos, no en todos. Y la mujer sufre. Algunas de las mejores voluntarias de Red Madre son mujeres que han abortado. Y que una vez que han logrado asimilar su dolor, vivir el duelo por el hijo con cuya vida acabaron, ponen su vida y su experiencia al servicio de otras mujeres para evitar que cometan el mismo error que cometieron ellas. Caso tiene una fuerza de convicción. Un discurso teórico mío pues puede tener más o menos sobre el aborto, quiero decir, fuerza de convicción. El drama personal de una mujer que ha abortado, eso toca más el corazón de las mujeres, ayuda a que piensen más, ¿no? Pues yo creo que eso también es importante, ¿no? En una sociedad como la nuestra, tan acostumbrada a desastres morales, como el aborto, la eutanasia, la banalización de la sexualidad, el rechazo a la vida y al compromiso, es muy bueno valorar, tú que eres joven, la libertad y la capacidad de rehacernos que tenemos los seres humanos. Por eso los que defendemos este tipo de cosas tenemos que tener una inmensa paciencia. Porque no podemos nunca desesperar de nadie, ni de nosotros mismos, ni de los demás, por muchos errores que cometamos. Porque todo el mundo, hasta que no muere, puede rehacer su vida. Y no importa tanto cómo es ahora la gente a la que quieres o que te preocupa, sino cómo van a morir. Es una perspectiva muy interesante para los padres, porque los padres a veces sufrimos por nuestros hijos, los que se están equivocando en la vida. No es mi caso, gracias a Dios. Que viven de una manera que te parece poco digna. Y hay padres que desesperan de sus hijos. Y no hay motivo porque esos hijos pueden algún día rehacer su vida, pueden rectificar. Es otra de las experiencias de la vejez. Veo gente que me ha rodeado, que me ha causado preocupación y dolor durante decenas de años, porque me parecía que su vida era un desastre, que se estaban equivocando. Y ya cuando llegan a mi edad, a lo mejor se dan cuenta de que se han equivocado. Y pueden rectificar. Por tanto, pueden morir muy bien. Yo creo que miro el mundo con la perspectiva de quien cree en Dios, que la hipótesis Dios se ha convertido en un dato de hecho, porque yo tengo amistad con Dios, cuánto puedo decirlo también. Veo el tiempo de la vida como un regalo de Dios. El tiempo es la gran oportunidad para que nos vayamos haciendo mejores, para que si metemos la pata la saquemos, una vez y otra, de manera que acabemos bien. Por eso a mí me parece que estamos viviendo en un momento, bueno, como casi todos los de la historia de la humanidad, muy problemático, eso es verdad, pero que hay muchas razones para la esperanza. Hablemos de ellas. Los seres humanos también aprendemos de nuestros errores, lo que pasa es que lo aprendemos a costa de dolor y eso es una pena. Ha hablado de razones para la esperanza. Sí. ¿A qué se refiere? Para empezar, que veo gente estupenda por todos los lados. Vuelvo a hablar del mundo occidental, que es lo que conozco, de España. Más allá de las políticas y las leyes, veo por todos los lados gente buenísima. Por ejemplo, las voluntarias Red Madre. Las chicas que se dejan ayudar por demás. Nunca pasarán a los libros de historia ni unas ni otras, me da lo mismo. Están haciendo una labor de ternura social increíble. Las familias, conozco, gracias a que están familias numerosas en el foro de la familia, miles y miles de familias estupendas, donde la gente se quiere, se ayuda, dan la vida unos por otros. No saldrán en los libros ni en los telediarios, de acuerdo, pero están ahí. Están llenando el mundo de amor, de esperanza, de cuidado, de ternura. Y es una ideología que acabe con ello. La religión. Hay muchos jóvenes que están volviendo a Dios. Y eso es una señal de esperanza para la propia dignidad humana. Porque en la medida en que el mundo contemporáneo ha abandonado a Dios, ha ido perdiendo la razón última para defender la dignidad humana, que es que el hombre ha sido querido íntimamente por Dios. Por tanto, la vuelta a Dios también es una fuente de esperanza para la vuelta al humanismo que estamos perdiendo, ¿no? Y luego el dolor. Antes te puse el ejemplo de mujeres que han abortado, que ahora son geniales voluntarias en Red Madre. De su dolor y su inmenso error, la peor decisión de su vida es una que fue abortar, sale una activista pro vida que está haciendo un bien excelente. Tenemos algunas, y hay vídeos con su testimonio, las que quieren hacerlo en internet, que son, o sea, del peor mal, acabar con una vida, sale un bien estupendo. Lo mismo lo veo, por ejemplo, por desgracia, mira, ahora se está dando, quizá la última batalla ideológica en la que yo me he metido, que es
ese inmenso error científico y de propaganda ideológica está haciendo tanto daño, que es la banalización de la transexualidad en menores, que es un tema que existe, que causa mucho dolor, dicho sea de paso, no se puede tratar con frivolidad, pero que es, gracias a Dios, minoritario. Y ahora estamos induciendo culturalmente, sobre todo a través de las redes, a los niños a autodiagnosticarse como transexuales en cuanto tienen cualquier tipo de problemas. Por eso, en los pocos datos que tenemos en España, los diagnósticos de transexualidad de menores han crecido un 4.000% anual en los últimos tiempos. Una barbaridad. Pero los países que han ido por delante de nosotros en esto están dando marcha atrás. Así. Gran Bretaña ha prohibido, ha cerrado la única clínica que había en Londres que se dedicaba a tratamiento de menores de transexualidad. Gracias a un informe de una técnico, CAS, encargado por el Ministerio de Sanidad, digamos así, británico, que demostró que hay muy poca ciencia en esto, que esos tratamientos son experimentales, que tienen muy poco éxito en la vida real, que inducen problemas personales que llevan al suicidio, etcétera, y se ha prohibido y se aconseja lo de siempre: el tratamiento psicológico, la atención personal, un diagnóstico médico en el autodiagnóstico de los niños, para más adelante, si esto permanece en el tiempo y a partir de los 18 años, que haga lo que quiera. Pero no empezar, como estamos haciendo ahora, tratamientos de hormonación cruzada en niños de 8 años, que tienen ya efectos irreversibles, y que es lo que preconiza y aprueba la reciente ley española. El primer país que aprobó los tratamientos hormonales a menores transexuales como fase inicial para la posterior cirugía de cambio de sexo, que fue Suecia, acaba de prohibirlo. Y detrás de Suecia lo ha prohibido Finlandia y lo ha prohibido Gran Bretaña. Y en Francia no es una aprobación por ley, pero sí una instrucción del Ministerio de Sanidad y de la Real Academia de la Academia Republicana de Medicina en Francia. Es decir, y en Estados Unidos ya casi la mitad de los estados americanos han prohibido ese tipo de tratamientos en los niños. Y no porque la gente se haya convertido a una moral alternativa. Estamos hablando de algunos de los países más inmorales ideológicamente del mundo, Gran Bretaña, Finlandia, Suecia, etcétera, sino porque han visto el fracaso y el dolor que se genera. El aumento de las llamadas detransiciones. Niños que han empezado la transición de género muy jovencitos y que al poco tiempo se dan cuenta que así no se arreglan sus problemas y que eso genera nuevos problemas, nuevas dependencias farmacológicas, quirúrgicas, etcétera, para siempre, ¿no? Entonces se está con la misma velocidad que ha llegado esta moda, que es una moda mercado, como dije antes, no es anodina, está siendo prohibida visto el dolor que causa. Entonces a mí lo que me da pena es que en vez de aprender mirando al ser humano, dándose cuenta de que el sexo para nosotros es fundamental, nos constituye, no podemos tratarlo como si fuese algo, un producto que queda fuera de nosotros y que puedo manipular como cualquier cosa de la naturaleza, sino que estoy manipulándome a mí mismo. Y por lo tanto respetemos el sexo de los niños, y esperemos para hacer un diagnóstico de transexualidad que pase el tiempo, porque nada en los niños es permanente ni definitivo. No consintamos el autodiagnóstico, ¿no?, sino que exijamos un diagnóstico objetivo médico y una madurez de la persona antes de que se pueda acceder a los cambios de sexo, que es lo que el sentido común y la historia siempre ha tratado de hacer. Vamos al autodiagnóstico, la entrada en el mercado de la transexualidad y para siempre. Entonces, cuando cometemos ese error, vemos el dolor que causaba. Entonces aprendemos no por el respeto al bien existente, que lo sabíamos de entrada, sino por el mal que se está causando. Y lo mismo que está pasando con la marcha atrás en esta materia de los menores trans, pasará con el aborto, estoy convencido. ¿Cómo? Porque genera mucho dolor. Pues estamos viendo cómo en el país, por ejemplo, que inició en el año 73, enero, Roe versus Wade, Estados Unidos, se está dando marcha atrás. Ahora es un tema político debatido, depende de quién gane las elecciones. El Partido Republicano es más o menos pro vida, hay de todo también, y el Partido Demócrata es bastante abortista, aunque hay de todo también, ¿no? Pero desde que el Tribunal Supremo norteamericano anuló Roe, una de las sentencias más antijurídicas de la historia de la jurisprudencia norteamericana y voluntarista, ideológica, pues ya la mitad de los estados americanos han prohibido el aborto, vamos, salvo en caso de peligro para la vida de la mujer. Eso es un cambio profundo en Estados Unidos, porque lo que ha hecho la sentencia Dobbs al anular Roe no es prohibir el aborto en Estados Unidos, es decir, que lo decidan los ciudadanos, que ya está bien de que nos reunamos aquí 12 señores en Washington y digamos nosotros que el aborto es legal, que es lo que hizo Roe. Y lo que ha hecho la reciente sentencia es anular Roe para devolver a los estados la competencia para legislar sobre el aborto.
y los estados legislan con los gobernantes elegidos democráticamente, y más de la mitad del país ha elegido mayorías claramente pro vida. Esto es un cambio que pueden dar de nuevo marcha atrás, no es una batalla acabada. Pero igual que los americanos defensores de la vida, después de la sentencia Roe, no se encerraron en su casa a llorar, sino que empezaron a hacer lo que hemos hecho en España: seguir con una campaña de comunicación, seguir defendiendo la vida, ayudar a las mujeres, etcétera, etcétera. Han dado la vuelta a la opinión del país. Lo podemos hacer en España y en el resto del mundo. Y yo veo que ya en otros países empiezan a notarse síntomas de esta reversión de la ola abortista que empezó en el año 73. En Polonia lo hemos vivido con la anterior mayoría parlamentaria, en Hungría lo hemos vivido, en Italia lo estamos viviendo, en Eslovaquia lo hemos vivido. En España estuvimos a punto con el proyecto de ley de Gallardón de revertir la legislación abortista y no cuajó. Yo me ilusioné mucho con ese proyecto. En gran parte de la América Latina lo estamos viviendo. En unos países avanza el aborto y en otros retrocede. Milei, con todas sus locuras, tiene unos propósitos de defensa de la vida que son los contrarios de los que tenían los Kirchner. Perú hace menos de un año ha modificado su constitución para introducir la protección de la vida del nacido desde el momento de la concepción. Y otros países están aprobando legislaciones abortistas. O sea, es un tema que vuelve a estar en el debate público, con mayorías a favor o en contra, y a veces avanzan los en contra y a veces avanzan los de favor. Pero hubo un tiempo en que este era un debate político muerto ya. Parecía que el mundo se había acostumbrado definitivamente al aborto. No es así. Y estoy seguro que en Europa también volverá a empezar cada vez más. ¿Por qué? Porque el aborto está generando mucha muerte, porque experiencias como las de Red Madre demuestran que el aborto es una fuente inmensa de dolor para la propia mujer, porque estamos cargando demográficamente el futuro de nuestras sociedades por mil cosas, ¿no? Lo que pasa es eso, me da pena que se aprenda a base del dolor de la muerte, cuando podíamos aprender sin más, mirando el mundo con ojos de ternura, sin prejuicios. Pero bueno, los humanos somos así. Pero claro que hay razones para la esperanza, pero hay que trabajarlo, ¿eh? En Estados Unidos este vuelco de la anulación de la sentencia Roe no se habría dado si millones de americanos no llevasen 50 años trabajando como minorías, insultados, desprestigiados por mucha gente, hasta que fueron reconstruyendo una mayoría moral en el país, que ha influido en una mayoría política, circunstancial, pero que ha influido, que llevó a Trump a elegir magistrados pro vida, porque era lo que pedía su base electoral para el Tribunal Supremo Americano, y el Tribunal Supremo Americano ahí está una sentencia. Esto no surge, no cae del cielo, cae de decenas de años de trabajo anónimo, heroico, de gente que nunca desesperaba en defender el bien. ¿Y usted en España cómo lo haría? Pues como siempre, en la vida personal de cada uno de nosotros y en la vida colectiva de los pueblos, las cosas se hacen poco a poco. Yo no puedo ilusionarme con que mis hijos o mis nietos ahora vayan a ser santos pasado mañana. No es probable. Pero puedo ir sembrando en ellos, si puedo, la ilusión por el bien, animándoles a amar su libertad como capacidad de hacer el bien, a entender su libertad como capacidad de sacar la pata cuando la metan, porque la van a meter seguro, no demasiado, pero la van a meter. Y así vas creando personalidades fuertes que se acostumbran a intentar ser buenos, cometiendo errores de vez en cuando, porque con los pueblos pasa lo mismo. No volveremos a sociedades que amen la vida y la defiendan en el derecho, y que amen el matrimonio estable y comprometido para proteger a los niños, el matrimonio como nicho ecológico de la vida, que es el ideal, por una ley. Porque desde la política y las leyes es más fácil hacer el mal que el bien. Es mucho más fácil corromper a un niño que hacer de él un santo y sabio. Corromper está chupado. Cuanto hacer el mal desde la política es muy fácil. Yo estoy muchos años en política y estoy encantado de mis años en la política. Se puede hacer muchísimo bien, aunque no cambies el mundo, obviamente. Por lo tanto, hacer el mal, legalizar el aborto es muy fácil en el fondo. Volver a una legislación que además sea aplicable, que es uno de los valores morales de las leyes, que sean aplicables porque no planteen retos imposibles a la moral media del pueblo, lleva más tiempo. Como acabar con la esclavitud nos costó 1000 y pico años. Desde que San Pablo dijo no hay ni libre ni esclavo hasta que de verdad vivimos así, hubo que cambiar mentalmente el mundo, la sociedad, la economía, todo. Bueno, hay gente que dice que actualmente es el momento en el que hay más esclavos de la historia. En Occidente no.
que estoy hablando un poco de Occidente. No creo que sea el más, porque hubo un momento en que había esclavos en todos los países de la Tierra. Además, porque somos más los humanos, pero en proporción no, porque gracias a Dios hay muchos países hoy día, gracias a la cultura humanista de matriz cristiana occidental, que no admiten ya la esclavitud. Y eso es una gozada, pero hay otros que sí todavía, claro. Entonces, comprometer colectivamente una sociedad con un ideal bueno que sea exigible jurídicamente lleva su tiempo. Tendremos que empezar a volver a mirar al niño no nacido. Mirarle lo primero, a los ojos. No el cadáver destrozado, un niño, que eso no convence a nadie, sino una cara de niño, de bebé. Y hoy día la ciencia, las ecografías en 3D, etcétera, ayudan mucho a eso, para que volvamos a ver al niño, verlo. Estamos hablando de la vida de un niño. Luego, tenemos que crear estructuras solidarias de apoyo a las mujeres. O sea, no podemos decir sin más cárcel como alternativa. Pues, por ejemplo, el anteproyecto de ley con el que yo me ilusioné de la época de Gallardón y en el que algo intervine en su redacción, no amenazaba con pena de cárcel a ninguna mujer, sino a los que viven lucrativamente de hacer abortos, porque la mujer es también una víctima del aborto. Esta sociedad que ha banalizado el aborto y le ha ofrecido a la mujer como única salida de sus problemas el aborto, no puede pasar de la noche a la mañana con amenazarla con la cárcel si aborta. Por eso hay que crear una estructura social de verdad que ayude a las mujeres a tener alternativas reales al aborto. Y esto habrá que ir haciéndolo pasito a paso. Una labor de convencer a la sociedad, de ayudar a las mujeres para ir creando el clima en que un día se pueda decir ni un aborto más, que siempre los habrá dicho, sea de paso, ¿eh? Siempre los ha habido, como siempre ha habido violaciones y siempre las habrá, por desgracia. Hay que hacer todo lo posible para que no exista el mal, pero la naturaleza humana, la historia demuestra que el mal, evitarlo al 100% es imposible. Pero son procesos graduales. Como no podemos recuperar un matrimonio estable por ley mañana, imposible. Esa ley no se aplicaría. ¿Y por qué en España nacen menos hijos? ¿O es uno de los países en el que nacen menos hijos de toda la Unión Europea, teniendo en cuenta que no es el único país en el que están ocurriendo cosas que usted comentaba ahora? Bueno, para empezar, estamos prácticamente al mismo nivel que Italia, por ejemplo, o Grecia, ¿eh? O sea que hay una pequeña diferencia, pero tampoco uno está en el 1,1 y el otro en el 1,2, o sea que tampoco hay grandes diferencias en general, ¿no? Pues yo creo que hay varios motivos. En primer lugar, que España vivió una revolución cultural muy intensa después de la muerte de Franco, como dije antes. Digamos, el proceso de transformación ética, moral, cultural, de costumbres de España fue un choque para toda una generación o dos brutal en muy poco tiempo. Y los procesos graduales que se han vivido en otros países, aquí se ha vivido de una forma más automática y más de golpe porque llegamos a la modernidad más tarde. Me acuerdo una vez cuando estaba en el Foro de la Familia y se debatía en España la ley del aborto del año 2010, y vino a entrevistarme una periodista de la televisión belga y me preguntó asombrada cómo en España pasábamos a la ley más permisiva del aborto de Europa de repente. Y decía, en Bélgica hemos tardado 20, 25 años y con varias leyes, poco a poco. Y aquí parece que ustedes pasan de golpe. Digo, pues esto es España. Digamos, esa revolución muy traumática para dos generaciones, que ha cambiado la cultura, la moral, la presencia pública de la religión y mil cosas más. Luego, España es un país muy de bandazos, la historia lo demuestra. Las causas, pues pueden hacerse todas las tesis que se quieran, ¿no? Pero vivimos un cierto complejo histórico. En parte nos hemos creído las interpretaciones negativas de la historia de España que se han hecho desde el extranjero, y no tanto en la vida social de las personas como en las élites políticas e intelectuales, que hace que fácilmente, nos pasó en los años 30 con la República, vivimos una guerra civil que fue como un preludio del enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial, pero aquí lo vivimos antes y radicalmente, con muchos cientos de miles de muertos por un lado y por otro, y con un odio y una violencia social brutal. Pues parece que tenemos cierta costumbre a estos cambios radicales y de fondo. Pero también creo que puede haber cambios para bien, cuando toque, cuando nos hartemos del dolor que estamos generando, ¿no? Luego es verdad que España ha pasado por unas crisis económicas también más profundas e intensas que el resto de Europa, también como fruto de esa transición tan acelerada, ¿no? El nivel de paro que tenemos en España es el mayor de la OCDE, además crónico y estabilizado. En las mejores épocas de bonanza económica el paro está por el 8, el 6%.
Y en las peores épocas nos vamos al veintitantos, mientras Europa está en el 8 o el 9%, ¿no? El paro juvenil en España es dramático. No es porque existe la familia, sino aquí habría una revolución. Especialmente los que vivimos intensamente la crisis económica del 2008, donde más del 50% de los jóvenes españoles en edad laboral estaban en el paro, más del 50%. ¿Dónde estaban esos jóvenes? En casa de papá y de mamá. Porque allí al menos un plato de lentejas y un colchón siempre hay, si no estarían quemando las calles. Porque España tiene, a la vez que va en declive el número de matrimonios, en aumento el de divorcios, que tenemos cada vez menos niños, tenemos una de las estructuras familiares más sólidas de toda Europa, con diferencia. Yo, que algo me he movido por el resto de Europa, dejo al lado Polonia, pero no tengo ninguna duda que la estructura familiar española es la más potente de toda Europa. O sea, ¿se refiere a que España es el país con más familias numerosas de Europa? No, numerosas no, con más familias. Con y más donde la familias. familia es, incluso cuando fracasa, sigue siendo una referencia importantísima en la vida de las personas. En las leyes eso no está, en la vida real de las familias sí. Y vamos a peor cada vez, o sea que tampoco digo que esto sea el paraíso. Pero aquí sigue habiendo un sustento solidario, familiar, de cuidado. La mayor parte de las personas mayores, con problemas económicos, de capacidad, etcétera, ¿dónde están atendidas? En las familias. El sistema del llamado estado de bienestar no tiene recursos para atender a eso. La mayor parte de los niños en España se educan en entornos familiares. A lo mejor son un desastre de familias, puede ser. No responden al ideal teórico, humanista de familia, pero se ocupan de sus niños y de sus ancianos. La ruptura matrimonial sigue viéndose como un fracaso, que es lo que es. La ilusión por casarse sigue estando ahí, aunque no se sepa ni lo que es el matrimonio. O sea, la ilusión por un amor para toda la vida. El deseo de tener hijos en las mujeres españolas está muy por encima estadísticamente de los hijos que se tienen. O sea, se desearía tener niños, pero luego la vida, los miedos, las inestabilidades económicas, laborales, hacen que no los tengas, ¿vale? Pero les gustaría a las mujeres tener más hijos de los que tienen. Por eso es importante también crear una red de apoyo que dé consistencia, que valore eso. Porque el problema es que hoy día en la empresa, en los modelos de mujer que se venden en los medios de comunicación, parece que la que apuesta por tener niños sacrificando, porque algo hay que sacrificar, en términos de economía, de progreso laboral, etcétera, toma la peor decisión que puede tomar cuando está tomando la mejor decisión que puede tomar. Normalmente, en las circunstancias en que sea imposible, ¿no? Entonces hay toda una labor de pedagogía, de cultura, de valoración, de ejemplo. Yo estoy convencido de que mis hijos, y perdona que siempre cuente anécdotas personales, ¿no? Pero mis hijos se han casado y tengo la constancia fehaciente que van a luchar por su matrimonio y sus hijos toda la vida. Y creo que en parte es porque me han visto a mí y a mi mujer ser muy felices. Y yo porque viví a mi padre y a mi madre. Entonces es muy importante también para todas estas grandes revoluciones culturales, etcétera, el ejemplo de nuestra vida, es nuestra responsabilidad. A veces pensamos, y es verdad, que no somos nada importantes, ¿de acuerdo? Yo no soy nada importante, no tengo ninguna duda. Pero me puede influir bastante gente a mi alrededor. Y puedo influir, sin más, viviendo y demostrando con mi vida, aunque no coloque ningún rollo a nadie, que se puede ser muy feliz viviendo así, que merece la pena intentarlo por lo menos, ¿no? Si todos actuásemos con ese sentido de responsabilidad y nos esforzásemos un poquito, al menos, por ser leales a nuestros amores, a Dios, si creemos en Dios, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, cambiaríamos esta sociedad. Pero a veces todos perdemos el tiempo criticando la política y a los ricos y a la ONU y a yo que sé, que hay que criticarlos, me parece muy bien, pero un poquito de tiempo nada más. Y no dedicamos nada de tiempo a ser coherentes y a responsabilizarnos de proponer nuestra coherencia a los demás. Proponer, pues no se puede imponer, obviamente, pero proponer, ¿por qué no? Si yo creo que tengo una clave muy interesante para poder ser feliz, vamos, es que sería un traidor si no la propusiese. Hasta ahí podríamos llegar. Y yo es lo que he intentado hacer toda mi vida. No sé con qué éxito, pero lo he intentado. Y gracias a Dios, ¿qué he conseguido? Pues muchísima gente que me quiere, lo digo. Me preguntaba una periodista cuando estábamos en el foro de la familia y se iban aprobando todas las leyes que yo me ponía a ellas, ¿no? Y me dijo, no se siente, me acuerdo, era en una entrevista en La Sexta, televisión, ¿no se siente usted muy solo y fracasado? Y dije, en absoluto. Mire usted la calle cuando me manifiesto rodeado de millones de personas. O sea, de solo en absoluto.
estaré fracasando en mis causas políticas, pero me siento rodeado de cantidad de gente estupenda, por otra parte. Porque cuando levantas una bandera, hay mucha gente que se apunta detrás. Y si no levantas ninguna, puedes pensar que eres tú solo el que defiende esa bandera. Pero como no te atreves a levantarla, pues no aparece nadie que piense como tú. Pero si la levantas, aparece mucha gente. No sé si somos mayoría o no, probablemente no, me da lo mismo. Pero hay mucha gente que vive así. Y mucha gente a la que con nuestra palabra, nuestro ejemplo, nuestro discurso, nuestra sonrisa, podemos transmitirle como mínimo seguridad para que no se acompleje de cómo vive y cómo piensa. Que sepa que es una forma de vivir y de pensar muy razonable y muy exportable, luego con éxito, ¿no? Pero que merece la pena. ¿Mm? Y darle seguridad también para los momentos duros de la vida, porque siempre todo compromiso de lealtad laboral, familiar y de cualquier tipo a veces cuesta, pues sí. Y no pasa nada, hay que saber que cuando tienes muy clara la meta a la que quieres llegar y sabes que merece la pena para ti aquellos a los que quieras, te esfuerzas en superar los momentos difíciles, también los hay, pues sí, claro. Pero si cada vez que hay un momento difícil tiras la toalla y rompes tus lealtades, pues acabas solo, pues sí, obviamente, claro. Bueno, pues esto ya parece un meeting casi. Y si usted pudiese, es que ahora estaba pensando, ¿le pregunto sobre la Agenda 2030 Sí. o me voy hacia tema de si hubiese, o sea, si hubiese cambiado algo de lo que ha hecho hasta ahora, por ejemplo, con 25 años, hubiese hecho algo distinto? Yo qué sé. Nunca he perdido el tiempo y espero no hacer la estupidez de volver a perderlo pensando en qué hubiese pasado si hace 25 años alguna cosa u otra. ¿Para qué sirve? No, o sea, con 25 años, que al final es mucha gente joven y tal, pues de alguna manera para aconsejar a la gente joven, oye, yo esto lo hice o yo esto no lo... Yo creo que yo no soy ejemplo para nadie. Yo a la gente joven lo que le aconsejo, y luego hablamos de la Agenda 2030, es, uno, que se forme. Los seres humanos tenemos que pensar. Tenemos que tener criterios razonados sobre los temas de nuestra época. Un joven responsable de 25 años hoy día tiene que tener un criterio sobre sexualidad, sobre el derecho a la vida, sobre el dolor, sobre la familia, sobre el matrimonio. Y tiene que tener un criterio que sea solvente porque ha pensado, ha pedido información, ha escuchado. No todos vamos a ser filósofos, pero hombre, con un poco de solera. Sobre Dios. Pues son temas sobre los que creo que merece la pena tener un criterio fundado. Y tenemos fuentes de información de sobra para tenerlo. Ese sería mi primer consejo. Un segundo consejo sería que se sienta responsable de la sociedad en que vive y va a vivir. Todo el dolor, la injusticia, la felicidad que hay a su alrededor es su problema. Si a tu alrededor hay alguien que sufre, tienes que ver si no puedes hacer algo para evitarlo. Si a tu alrededor hay alguien que pasa por problemas, tienes que pensar si no puedes hacer algo para ayudarle. Y repito, ninguno vamos a ser el salvador de la humanidad, ni tenemos medios, ni tiempo, nada para salvar a todo el mundo. Pero hay gente a tu alrededor a lo que mejor sí podrías ayudar si dejas de mirarte el ombligo a todas horas. Yo viví los retos de la legalización del aborto, de las leyes familiares, de la ideología de género. Vosotros los más jóvenes viviréis otros retos, buenos y malos, pues son los retos de vuestro mundo. Yo no puedo influir en los problemas de la gente del siglo XIII porque no viví en el siglo XIII. Pero como vivo en el siglo XXI, creo que debo preocuparme de los problemas de la gente del siglo XXI. ¿Para arreglar qué? Pues no lo sé. Pero hacer lo que puedas, que siempre se puede hacer más de lo que de hecho haces. Revisar el pasado para mí no tiene ningún sentido. Seguro que he hecho cantidad de cosas mal. Vamos, claro que las sé. No soy tonto. Pides perdón, he hecho mal, he metido la pata, la he cagado. Vale, pues ya está. Vale, vamos a intentar hacer el bien que podamos a partir de ahora. No pasa nada. Esperanza siempre. Paciencia. El bien es arduo. Se construye, repito, en la vida personal y en la vida social poco a poco. Con retrocesos, con problemas. Pero se puede seguir avanzando. Y siempre se consigue algo mejor, ¿no? Y se puede hacer mucho bien, se puede hacer mucho bien todos. Tengamos las capacidades que tengamos. Yo pienso en las heroicas voluntarias Red Madre. Señoras de mediana edad, normalmente las más jóvenes, que se dedican a querer. En el fondo la labor de Red Madre es querer. Poner tu hombro para que alguien llore en tu hombro y llorar con él. Mira, una experiencia de Red Madre. El índice de éxito de Red Madre es que 9 de cada 10 mujeres que conectan con esta red, y son muchas decenas de miles ya, no abortan. 9 de cada 10. Lo cual quiere decir que podemos acabar con el aborto dando ternura y cariño.
sin que me modifiquen las leyes. No llegamos a todas y hay que intentar llegar a todas. Pero Voluntarias Red Madre son un ejemplo del bien que se puede hacer en la vida. Dar cariño a mujeres, acompañarlas, sufrir con ellas, llorar con ellas y ayudarlas al final a tener al niño y acompañarlas después para que vayan saliendo de sus problemas. Y vivir a veces el fracaso. Es muy duro cuando acompañas a una mujer a lo mejor meses, porque el embarazo son 9 meses. No basta con tomar una decisión un día. Y luego al final desaparece y sabes que ha abortado. O sea que eso también implica dolor, porque en la vida no todo sale bien, por supuesto. También hay que acostumbrarse a eso. Las dificultades existen. Y el dolor existe y la vida exige esfuerzo y trabajo, por supuesto, pero puede generar tanto los éxitos como los fracasos mucha felicidad y sentido de la responsabilidad, que es de lo que se trata. ¿Y la Agenda 2030? Pues no entiendo las polémicas que hay con ella, sinceramente. Hay mucha gente que habla mal, hay mucha gente que habla bien. Ni bien ni mal, es un programa político, como todo programa político pues es discutible, hay cosas mejores, cosas peores, cosas que echas en falta y cosas que te parecería que mejor no están. Yo lo que no veo motivo, o sea, repito, como programa político, cada uno que piense lo que quiera. Si me preguntas por programa político del PSOE o de Vox, pues, cada uno piensa lo que le apetezca y habla de cosas buenas y malas en todos los lados. Yo sí veo cosas buenas, porque creo que el balance para mí es mucho más positivo que negativo. Que vayamos insistiendo en crear un sentido de responsabilidad mundial para los problemas mundiales. Porque hoy día gran parte de los problemas de la humanidad no son tratables a nivel de Estado. Porque las dinámicas económicas, financieras, medioambientales son globales. Y por lo tanto hay que gestionarlas globalmente. Defiendo un gobierno mundial no porque es imposible, entre otras cosas, porque no es de momento. Ahora, que los países de la Tierra se pongan de acuerdo para afrontar conjuntamente y con unos criterios compartidos los problemas que son mutuos y compartidos, me parece en sí mismo muy bueno. Otra cosa es que lo que acuerden luego me pueda gustar, ¿no? Como me parece muy bueno que haya un gobierno en España. Luego lo que decía el gobierno a lo mejor no me gusta, pero eso no quita que me parece muy bien que haya un gobierno, ¿no? Por tanto, eso que algunos critican de la gobernanza mundial, yo no lo critico, sino que lo deseo, además. Pues yo creo que vamos a ir muy a peor. Luego, creo que la inmensa mayoría de los objetivos, de los 17, si no recuerdo mal, yo suscribo los 17. Y de los desarrollos de los 17, estoy de acuerdo como un 90%. O sea, que es un grado de acuerdo con un programa político bastante alto el mío, ya ves. Y luego veo unas críticas que se hacen que no tienen fundamento alguno en la Agenda 2030, que es presuponiendo las intenciones ocultas que están debajo de lo que dice la Agenda 2030. Así puedes ya opinar lo que quieras sobre cualquier cosa, ¿no? Es como si tú dices, tú has dicho esto ahora, pero yo pienso que en el fondo tú lo que querías y lo que pensabas, pues ya me pierdo. Entonces, ¿qué cosas me gustan menos de la Agenda 2030? Y claramente supone ratificar algo que no ha inventado la Agenda 2030, que viene de hace 50 años, que es la obsesión malthusiana de los gerifaltes del mundo actuales. Las grandes fortunas del mundo, y antes he dicho que el único poder en el mundo es el financiero, son del mundo anglosajón en general, cuando es gente imbuida, como todos los anglosajones, exagerando un poquito, de la mentalidad malthusiana desde el siglo XVIII. Y están obsesionados con el control de la población del mundo, y es verdad. Y gastan inmenso dinero y manipulan Naciones Unidas, entre otras cosas, al servicio del aborto, de la anticoncepción, sí. Y utilizan la ideología de género para exaltar formas de sexualidad que son, como ellos dicen, no coitales, y cuanto no facilitan el embarazo. Pero todo esto ni está escrito en la Agenda 2030, ni lo ha inventado la Agenda 2030. Es cosas que se venían haciendo ya desde antes y que seguirán haciéndose, pero que no están en la Agenda 2030 y contra las que yo he luchado siempre y seguiré luchando. Y supongo que con el documento que en el año 30 sustituya a la Agenda 2030 pasará lo mismo, ¿no? Sé que la expresión salud sexual y reproductiva va a ser interpretada por todos estos como favorable al aborto. Y yo no estoy de acuerdo con esa expresión, pero la Agenda 2030 dice salud sexual y reproductiva y no dice nada del aborto. Deja que haya otros estados que lo interpreten en clave familiar, como ha hecho Orbán, por ejemplo, que al amparo de la Agenda 2030 y con financiación de la misma hace su política pro natalidad y pro familia, a la vez que otros países al amparo de la misma Agenda 2030 hacen una política pro aborto. Pues sí, el mundo es plural, variado, pero la Agenda 2030 no es nada en sí mismo satanizable. Y lo que no comparto, dicho todo esto, discutible todo,
es que desde posturas oficialmente católicas o amparándose en la Iglesia se quiera satanizar la Agenda 2030, porque creo que eso no es cristiano, en mi opinión. En mi opinión, cada uno opinará lo que quiera de la Agenda 2030, que es todo opinable y discutible, como he dicho antes, pero hay que trabajar en la Agenda y con la Agenda 2030 y con Naciones Unidas y con la que la sustituya para hacer todo el bien posible. Eso de decir malo, diabólico, mira, por poner un ejemplo, sí que es estúpido, cuando a veces se habla de Agenda 2030 he generado polémica, porque mi público, en parte es de público cristiano que la ve como el diablo encarnado, ¿no? Y una vez en el coloquio, después de una charla sobre esto, uno me dijo, pero usted no ve en los pasillos de la sede de ONU en Nueva York al diablo. Y le dije, no, pero sí veo a Dios. O sea, yo estoy seguro que Dios está en los pasillos de Naciones Unidas, pues está en todos los sitios. Que esté el diablo no digo que no, pero no me consta. A ver si vemos más el bien posible. Para los que creen en Dios, esta presencia de Dios como Señor de la historia, y dejamos de obsesionarnos con lo malo y de rechazar y apartarnos y no querer colaborar con nadie. Eso no lo entiendo, sinceramente. Esa óptica de crítica me refiero, ¿no? Y la hacen algunos muy amigos míos y a los que admiro y quiero, pero no lo veo. Pues sí, eso es todo. Benigno Blanco, de verdad, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros. Ha sido un placer. Mucho ánimo con lo que hacéis. Muchísimas gracias. Porque todo lo que hemos dicho de los jóvenes de 25 años y su responsabilidad se aplica a vosotros. Pues nada, allá vamos. Bien. Gracias. Gracias. A la de tres.